Dios le bendiga, qué bendición saludarle y poder llegar hasta usted a través del internet y de todos estos medios que Dios ha dispuesto para poder bendecir con la palabra de Dios su vida. Le saluda su pastor y amigo Josué Nava Ibarra de Iglesias y Casas de Rescate Resplandece, y estamos contentos de poder llegar hasta usted con este quinto discipulado de la Escuela del Desierto. Hoy quiero compartirle una enseñanza que sé que le bendecirá, una enseñanza que le hemos titulado El desierto que Dios utiliza para llenarnos de su gloria y de la esperanza en Él. El desierto que Dios utiliza para llenarnos de su gloria y de la esperanza en Él. Como le comenté, este sería el quinto discipulado que le estaré compartiendo. Y antes de comenzar, quiero recordarle que el Ministerio Resplandece es una asociación civil sin fines de lucro que estamos bendiciendo y ayudando a toda persona que tenga problemas de adicciones. Casas de Rescate Resplandece es un ministerio totalmente gratuito donde no tiene ningún costo para aquella persona que necesita el apoyo y la ayuda, sea un hijo, un familiar, un primo, un sobrino, algún amigo o alguien de la iglesia que necesite salir adelante de alguna adicción. Dios está cambiando, rompiendo las cadenas del adicto en Resplandece. Pero también somos ministerios donde hay iglesias con coberturas, hay misiones, casas de oración, donde estamos llegando a muchas familias de todo el mundo para salvarles. En Casa de Rescate y en nuestras iglesias hemos tenido gente de muchos lados de México y de también Latinoamérica, Estados Unidos y de otros lugares del mundo que se están viniendo a restaurar y a renovar con el poder de Jesucristo. Bueno, ya después de esto que le he comentado, quiero ir a la palabra de Dios y quiero que cada uno de ustedes, junto con su iglesia o sus líderes o sus pastores y el ministerio de Resplandece, vaya a la Biblia y en esta enseñanza tan poderosa, en este discípulo número 5 de la Escuela del Desierto, el tema que es el siguiente, se lo repetiré: el desierto que Dios utiliza para llenarnos de su gloria y de la esperanza en Él. Quiero que vaya conmigo entonces al primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1 al 3, por favor. De la Escuela del Desierto, el quinto discipulado, el desierto que Dios utiliza para llenarnos de su gloria y de la esperanza. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1 y 3. Mire lo que dice el capítulo 25, versículos 1 y 3 de Samuel 25. Dice así: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Quiero que preste mucha atención porque los siguientes desiertos que están en este pasaje, o al menos en el capítulo 25 y capítulo 26, nos van a conducir precisamente a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. A manera de introducción, quiero recordarles los desiertos que vimos las semanas anteriores o los programas anteriores. Hablamos que Dios condujo a David por los desiertos de Zif. Y el desierto de Zif era el desierto para hacerlo brillar, porque Dios siempre nos va a llevar a brillar en medio de un mundo que se corrompe. Dios siempre nos va a conducir a brillar cuando nos anteceden personas que se han corrompido en la fe o que han manchado el evangelio. Dios nos somete al desierto de Zif porque allí Dios quiere cambiar y transformar nuestra manera de pensar y de actuar, porque en el corazón y en la mente de Dios no está el tener gente que se corrompa o gente que se pervierta o se olvide de la santidad que tenemos en Él. Luego lo conduce, después del desierto de Zif, lo conduce al desierto de Maón, donde Maón significa casa de pecado. Dios empieza a tratar con el pecado de David porque Dios tiene seriedad en la santidad.
Sin santidad nadie ve la gloria de Dios. La santidad es importante porque el que encubre su pecado jamás prospera. La santidad es para que nosotros caminemos correctamente con la santidad. Hay una licencia de parte del cielo para que se nos abran las ventanas y seamos no solamente usados con poder, con la gloria de Dios, sino que también caminemos con las puertas abiertas del cielo, con las ventanas del cielo abiertas, y podamos ser de bendición a aquellas personas que están alrededor nuestro y a los ministerios que Dios nos confía. Mahón es el desierto donde Dios confronta nuestros pecados para conducirnos a una vida consagrada, purificada y en santidad. Luego lo conduce después de allí al desierto de En-Gadi. En-Gadi significa la fuente del niño. Dios estaba tratando con el infantilismo de David. Es que Dios nunca usará gente que sea inmadura. Dios no usará gente que tenga un espíritu de infantilismo. El infantilismo es una de las cosas que más ha dañado a la iglesia. Sí, tenemos una lucha contra Satanás. Sí, tenemos una lucha contra adversarios, enemigos de la fe y demonios. Sí, tenemos una lucha contra el mundo. Pero una de las principales luchas que tenemos es contra nosotros mismos. La inmadurez, el infantilismo, el ser como niños espirituales no ayuda para nada para que nosotros avancemos y recorramos las metas que Dios tiene para nosotros. Por eso el desierto de En-Gadi es el desierto donde Dios trata nuestro infantilismo, nuestra niñez espiritual y nos lleva a la madurez. ¿Y cómo lo hizo Dios en ese desierto? Si recordamos, hablamos que Dios utilizó personas, un rey necio que perseguía a David, también utilizó una esposa que lo traicionó y utilizó también la despedida de su mejor amigo Jonathan, y al fin se quedó solo en una cueva de Adulam para poderlo confrontar realmente con su vida. Escuche, Dios, para que nos madure, tiene que pasarnos por pruebas duras. Dios siempre nos va a conducir por un camino que nos va a llevar a un crecimiento y a una madurez. Es que Dios toma muy en serio esto de nuestro crecimiento. Él siempre está al tanto de nosotros, y si usted observa, estos desiertos van de manera progresiva, de brillar a ser confrontados con el pecado, luego a ser confrontados con el infantilismo espiritual. Y entonces va en aumento, los desiertos van en un crecimiento progresivo, porque la salvación es inmediata, pero la santidad, el crecimiento, la madurez son progresivas. No maduramos de la noche a la mañana, no crecemos solamente porque lo deseamos, no vamos a madurar solamente porque le pidamos a Dios. Nosotros tenemos que aprender que el crecimiento tiene que ver precisamente con las aflicciones, las pruebas, el dolor, las pérdidas. Una de las maneras en que Dios trata con cada uno de nosotros es a través de los desiertos de la vida, las complicaciones. Y a mí me llama mucho la atención que toda la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios llevó a sus siervos, a su pueblo, incluso al mismo Jesús, a ayunar en el desierto. Si recordamos aquel pasaje del Evangelio, dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado y probado allí por Satanás. Observe que el desierto tiene una enseñanza espiritual muy, muy poderosa con Dios. Es que Dios nos va a llevar a este lugar, no geográfico en esta ocasión, pero sí espiritual. El desierto es un símbolo de escasez, es un símbolo donde nosotros aprenderemos de una manera dura, pero correcta, guiados por Dios, de la manera más efectiva para que nosotros crezcamos. Por favor, quiero que junto conmigo pueda comprender esta verdad. ¿Sabe? Es que a veces como cristianos y como ministerios no tomamos muy en serio esto de los procesos de Dios. No tomamos muy en serio esto de que Dios nos lleva también por el camino duro y difícil. Y sobre todo hoy, y lo digo con mucho respeto, que se está levantando un evangelio donde todo es prosperidad, donde todo está bien, un evangelio positivista.
Está bien, debemos de ser positivos, debemos de tener fe, pero no podemos rechazar las realidades a las cuales Dios nos somete. No podemos rechazar las pruebas, las aflicciones, los tormentos, las pérdidas, los ataques de Satanás. Satanás no se va a desaparecer solo porque no creamos en él, o porque lo desaparezcamos de nuestros sermones, o porque prediquemos diciendo, Satanás ya está vencido, tú ya no tienes que pelear nada contra él porque Dios ya te dio la victoria. No vamos nosotros a crecer si negamos las realidades. Es cierto, Dios nos lleva a la bendición, Dios nos conduce al crecimiento, Dios nos lleva a la santidad. Dios quiere vernos engrandecidos, porque mientras más crezcamos sanos, fortalecidos en santidad, podremos llevar el evangelio a muchas más lugares y a muchas más partes para que muchas personas se entreguen a Cristo. Pero la otra realidad es esta: si tenemos solo un evangelio positivista y no hablamos de un evangelio realista donde también hay que cargar la cruz. Es cierto, Jesús dijo que nos daría gloria, pero también dijo hay que cargar la cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y si Jesucristo mismo pasó por el desierto, ¿qué nos hace creer que nosotros no pasaremos por los desiertos? Si el profeta Elías, Eliseo, Jeremías o Isaías o algunos otros más como Gedeón pasaron por duros desiertos, porque así era el plan de Dios, para hacerlos crecer, para desarrollar su carácter, para desarrollar su humildad, para desarrollar su fe. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que Dios no nos va a pasar o no nos va a conducir por desiertos? Por favor, ese es un evangelio muy débil, ese es un evangelio muy barato. Dios sí nos habla de gloria, Dios sí nos habla de grandes victorias, Dios sí nos habla de grandes bendiciones, Dios nos habla de que podemos crecer y desarrollarnos en la fe, pero la manera en que Dios lo hace no lo hace solamente a través del positivismo. Escuche, por favor, preste mucha atención, usted que está escuchando esta enseñanza, este discipulado, que está ahí en los medios de comunicación, por favor, preste atención. Es que hoy se está predicando un evangelio donde al cristiano solo se le habla de las cosas buenas y de las cosas positivas, donde al cristiano solo se le está enseñando que si él declara cosas positivas, cosas buenas, entonces prácticamente en automático tendremos esto. Mire, esto es tan sencillo como esto. Dios no bendice lo que declaramos, Dios bendice lo que obedecemos. Sí, podemos declarar la palabra. Jesús la declaró, los profetas lo declararon. La revelación profética es para que la declaremos. Creerle a Dios y establecernos en sus principios y declarar la palabra es parte de este crecimiento. Pero Dios no solo bendice lo que declaras en fe, Dios bendice lo que obedeces también en fe. Dios bendice lo que obedeces en santidad. Así que por favor, presta atención en esto. Si yo pongo una semilla de maíz o de trigo en este lugar, en este púlpito, y yo empiezo a declarar que crezca por la fe, que crezca, esa semilla no va a crecer, porque esa semilla necesita enterrarse, necesita estar en su naturaleza, la tierra, el sol, el agua, porque eso es lo que le da el crecimiento. Y luego la misma porción escritural nos dice que esa semilla, cuando es enterrada, dice que se muere adentro y luego trae vida. Escuche, por favor, los elementos: tierra, sol, nutrientes químicos que le ayudan, y luego la semilla muere abajo de la tierra para dar vida. Es que el desierto es esto: Dios nos entierra como la buena semilla para que muramos a nuestro yo, para que muramos a nuestro egocentrismo, para que muramos a nuestras vanidades. Pero escuche, morir a nuestro yo duele. El desierto es doloroso, el desierto es un camino donde hay que cargar la cruz y hay que proseguir, pero Dios establece en nosotros que vamos a crecer, que vamos a dar fruto. Así que por favor, preste atención, porque hoy se predica un evangelio muy barato en ese sentido. Un evangelio donde a la gente o a los cristianos se les está vendiendo la idea de que si solo declaramos las cosas o que si solo tenemos fe, entonces será suficiente para que Dios nos bendiga. Escuche, Dios no forma niños malcriados. Dios no levanta a cristianos pusilánimes y débiles de carácter. Dios forma guerreros, nos ama como hijos, nos sienta a la mesa, nos bendice y nos perdona, pero también está capacitando soldados, guerreros llenos de la fe y de la esperanza de
Dios, llenos de gloria del Espíritu Santo. No está formando niños débiles, no está formando gente sin carácter. Dios trata con nuestro carácter, Dios trata con nuestra manera de ser, y si Dios no le agrada algo de nosotros, o si Dios tiene la radiografía en sus manos y dice, esto no me sirve de ti, Él nos va a meter al desierto. Escuche, por favor. Si mis hijos llegan con malas calificaciones y me dicen, papá, mira, saqué 5, 2, 3 y ceros, por favor, ¿me das dinero para pasear? ¿Me puedes bendecir de esta manera? Claro que desde luego que yo no lo voy a hacer. Yo soy un papá que ama, un papá sabio y un papá que sabe discipular y disciplinar. Yo no voy a bendecir a un hijo que se ha portado mal. De la misma manera, si mis hijos vienen por todo el camino pensando esto, declaro que aunque reprobé las materias, declaro que aunque voy a repetir año porque no fui un buen estudiante, declaro por la fe que aún así mi papá me va a dar dinero y me va a bendecir. No, las cosas no son así. No se bendice lo que se declara en positivismo. Se bendice la obediencia, se bendicen las buenas calificaciones, porque al hijo que se ama se le disciplina. David es un buen ejemplo de cómo Dios le iba a dar un reinado. Escuchen, no le iba a dar cualquier cosa, le iba a dar un reinado, le iba a dar para gobernar a una nación. Cuando Dios nos va a dar del ministerio, del llamado, del cristianismo, cuando simplemente, así de sencillo, Dios nos confió su salvación. Una salvación que costó la sangre de Jesucristo. Luego Dios nos confió el sello de su Espíritu Santo, que es la garantía de que somos sus hijos, pero también por ese Espíritu Santo es que tenemos dones, habilidades y talentos del Espíritu. Y también nos ha dado gloria. ¿Usted cree que Dios no nos va a exigir? ¿Usted cree que tenemos un Dios pusilánime que encapricha a la gente? Claro que no. David es un excelente ejemplo en la Biblia de que la escuela del desierto es necesaria para crecer, es necesaria para establecernos. Y por eso aquí Dios lo está conduciendo a David a un crecimiento moral, espiritual, emocional e incluso sentimental. Pero no solamente lo conduce, porque Dios toma muy en serio esto de nuestro crecimiento. También nosotros ahora tenemos que entender esta verdad. Dios nos quiere perfeccionar, pero también nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. Tomar en serio los desiertos. Por favor, preste atención. No podemos huir de los desiertos. No porque declaro que Dios me saca de este desierto, declaro que ya no voy a sufrir, declaro que estaré en gloria. No. Las cosas no son así. Si Dios nos mete al desierto, disfrútelo. Gócese, porque esto significa que Dios todavía tiene propósito con usted. Esto significa que Dios todavía tiene un plan, una estrategia. Dios está todavía procesándolo porque Dios ha visto en usted algo poderoso, que es su presencia, pero también ha visto algo en usted que le puede bendecir y que le puede ayudar. Por favor, presta atención. El desierto es la mejor escuela que Dios nos puede dar. El Espíritu Santo es el mejor maestro que tendremos en el desierto, y el amor y la pasión por Cristo es lo que nos sustentará para que aprobemos esto. Así que después de mencionarle en esta introducción estos 3 desiertos y esta importancia del desierto, mire, observe el cuarto desierto. Dijimos que va en progreso, en crecimiento, y el cuarto desierto, después del desierto de Sif, después del desierto de Maón y el de En-Gadi, sigue el cuarto desierto, que es el desierto de la gloria. El desierto de la gloria. Aquí lo leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3, del 1 al 3, capítulo 25, versículo 1 al 3. Primer libro de Samuel, capítulo 25, 1 al 3, dice: murió Samuel y junto con todo Israel le lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Quiero que observe lo primero. David se quedó sin pastor. Murió el profeta, murió Samuel, aquel que le prodigaba de bendiciones, aquel hombre poderoso de Dios, Samuel, el profeta único, a mi parecer, que no le reclamó nada a Dios estando en la tierra. El profeta que Dios usó para que Israel fuera bendecido y fuera restaurado. Uno de los profetas que fue llamado desde pequeño porque su madre Ana lo entregó desde los 2 o 3 años a que sirviera a Jehová junto al profeta Elí. Que desde pequeño comenzó a recibir esa impartición profética y desde pequeño escuchó en el altar mientras la lámpara estaba todavía encendida. Y preste atención, porque ese pasaje dice: mientras la lámpara esté encendida todavía, podemos escuchar la voz de Dios. Porque ese texto dice que Samuel dormía en el altar, y luego dice: y la lámpara que todavía estaba encendida en el altar,
Luego Jehová le habló diciendo: Samuel, Samuel. Mientras la lámpara siga encendida, mientras la lámpara del Espíritu esté aquí, mientras el Espíritu Santo siga obrando entre nosotros, mientras el Espíritu Santo siga moviéndose, porque después del arrebatamiento será llevado junto con la iglesia, ya no habrá más Espíritu Santo sobre la tierra, y entonces el hijo de perdición, el anticristo, tomará toda la unción diabólica y destruirá a las naciones, a la sociedad y al mundo. Mientras el Espíritu Santo siga diciendo: hoy no endurezcas tu corazón. Por eso Samuel es un buen ejemplo de cómo es que Dios tenía a un profeta poderoso, porque desde pequeño, desde joven en el altar escuchó a Dios, porque el fuego del Espíritu seguía encendido. Y este mismo profeta poderoso de Dios es el que estaba llevando a David al pastorado. Samuel pastoreaba a David, Samuel ministraba a David, Samuel aconsejaba a David, Samuel le impartía a David. Pero resulta en el capítulo 25 que Samuel muere y se termina la cobertura pastoral de David, y David de alguna manera se queda sin esa ayuda espiritual. Claro, Dios seguía con él. Dice la Biblia que desde que Samuel ungió con el cuerno de aceite, dice que nunca más el Espíritu se alejó de David. El Espíritu Santo estaba con David, el Espíritu Santo estaba guiando a David, pero ya no tenía el profeta, ya no iba a tener al pastor. Así que, ¿qué lo lleva Dios en este desierto? Dios lo empieza a conducir a que David comprenda que todo lo que se le impartió en su profeta, en su pastor Samuel, todo lo que le enseñó, todo lo que le inculcó, todo lo que le profetizó, todo lo que le impartió, ahora David tenía que salir hacia adelante, crecer, establecerse y ser no solamente rey, sino también convertirse en pastor de Israel. Cuando Dios nos quita lo que más necesitamos. En la Biblia hay varias separaciones para crecimiento. Por ejemplo, vemos a Moisés. Moisés dice que fue llevado al cielo, fue llevado a la presencia de Dios y nunca más lo vieron. Subió al monte, se despidió del pueblo y nunca más vieron a Moisés. Pero tuvo que levantarse Josué. Josué fue un discípulo que fue guiado, ministrado e impartido por Moisés. Josué vio durante años cómo Moisés oraba, cómo Moisés buscaba a Jehová y cómo Moisés hacía estrategias de guerra y peleaba las buenas batallas. Josué miró todo, incluso cuando Josué vio que Moisés subió al monte y allá recibió la gloria y las tablas de la ley. Y ahí estaba el joven Josué para ministrar a Jehová. Muere Moisés, o más bien es llevado a la presencia de Dios. ¿Y qué sucede? Que Josué tiene que tomar el liderazgo. Una separación dolorosa, pero necesaria. Luego vemos a Elías con Eliseo. Este profeta de fuego que le decía a Eliseo que quédate aquí, porque me es necesario ir al Jordán, quédate aquí porque me es necesario ir a Jericó. Y las 3 ocasiones que Eliseo recibió estas palabras de Elías, Eliseo le dijo: no, vive Jehová, que te seguiré a donde tú vayas y estaré contigo. ¿Por qué? Porque Eliseo ya había recibido esta parte de que le habían comentado, le habían dicho de parte de Dios que Elías sería quitado del lado de Eliseo. Así que Eliseo empezó a tomar todo lo mejor de la impartición de Elías, porque Elías le dijo a Eliseo: me voy a ir, Jehová me va a llevar, ¿qué quieres que haga por ti? Eliseo le dijo: por favor, dame la doble porción de la unción que tú tienes. Así que Elías no le dijo: es imposible, le dijo: difícil cosa has pedido, pero si me ves partir, se te dará. ¿Y qué es esto de si me ves partir? Si no te alejas de mí, si persigues tu discipulado, si estás dispuesto a ser hijo espiritual, porque esto significa ser discípulo, hijo en disciplina. Y cuando alguien entiende esta verdad tan poderosa, entonces se le pega a su pastor, se le pega a su líder, a su profeta, a quien Dios le haya puesto, porque tiene que recibir toda la esencia de la impartición de lo que Dios le ha dado a ese hombre.
Muchas personas creen que son llaneros solitarios del ministerio, del evangelio. Muchos otros dicen, no, yo no asisto a ninguna iglesia, yo no tengo denominación, yo no tengo esto, porque a mí Dios me llamó a estar solo. Escuche, yo entiendo en la Biblia que no hay ministerios llaneros solitarios. Hay ministerios que son impartidos, que reciben de un pastor, que reciben la palabra, que son instruidos, que son llevados a un camino de escuela bíblica, espiritual, no de la escuela bíblica, no de un instituto bíblico, de un pastor, de un apóstol o de un profeta que lo esté encaminando, que lo esté bendiciendo. ¿Sabe? El mejor evangelista se hace al lado de un evangelista de experiencia. El mejor maestro de Biblia se forma con el mejor maestro de la iglesia que está formando a otros discípulos. Los mejores pastores se forman al lado de buenos pastores. Los apóstoles de Dios se forman al lado de genuinos apóstoles. Los profetas se imparten y reciben revelación al lado de profetas, porque la impartición es así. Eliseo lo entendió y por eso dijo, no, si yo me aparto de ti, si yo me alejo de ti, dejaré de recibir esa impartición, y si en ese momento el carro de fuego de Dios viene y te lleva y yo no te veo partir, yo me quedo sin la doble porción de esa unción que yo anhelo. Así que Elías, vive Jehová que no me aparto de ti, a ningún lado. A donde tú duermas, ahí dormiré, y donde tú comas, yo comeré, y donde Dios te hable, ahí me hablará, y donde tú ores, ahí oraré, y si ayunas, ayuno. Y dijo como Ruth le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. No dice eso la Biblia, pero lo vemos porque no se le aparta, se le pega. Pero al final vino un carro de fuego que se llevó a Elías y hubo una separación profética, pero también era necesaria. Luego vemos la separación también de Jesús con sus discípulos. Jesús de antemano les advirtió, me es necesario irme, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene con ustedes, el Consolador, el guía, el que les va a recordar todas mis palabras, el que me va a representar en la tierra, porque escuche, el vicario de Cristo, el representante de Jesús en la tierra es el Espíritu Santo. No hay ningún hombre ni líder religioso de ninguna religión que sea el vicario de Cristo. El genuino vicario de Jesús es el Espíritu Santo. Es el que lo representa, es el que nos ministra, es el que nos guía a toda verdad, justicia, a todo juicio, a todo camino correcto de la palabra de Dios. Así que al final Jesús le dice estas palabras a los discípulos, me es necesario irme porque si no me voy, el Espíritu Santo no viene, no los unge y no los capacita y no los lleva. Esto fue una separación que tenía que cumplirse en términos proféticos. Una separación dolorosa, pero con promesa. Era necesaria. Pero luego vemos la separación de Pablo y Bernabé. Oiga, escuche. Pablo se convierte a Cristo porque el Espíritu lo tumba, Jesús lo tumba del caballo porque ya andaba persiguiendo cristianos, Pablo, para matarlos. Y Jesús desde el cielo le habla, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús al que tú persigues porque estás persiguiendo a mi iglesia. Pablo es confrontado, se queda ciego, luego Dios le da indicaciones a otro discípulo que vaya y ore por él para que las escamas de los ojos se le caigan. Y a partir de allí la Biblia, el libro de los Hechos, no nos dice cuánto tiempo pasó, pero la historia cristiana nos establece o nos dice que Pablo de allí a tomar un ministerio poderoso apostólico pasó 14 años aprendiendo de Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé era una persona que podía conciliar los conflictos. Era un hombre que tenía un amor increíble para aquellos que caían en pecado, para aquellos cristianos que tenían debilidad de carácter. Bernabé era un hijo de consolación. Imagínese, Dios toma a un hijo de consolación, tal vez con un temperamento melancólico o flemático, y lo pone a discipular a Pablo, que tenía un temperamento totalmente colérico, con una mezcla de sanguíneo tal vez. Imagínese estas dos mezclas. Pero Pablo necesitaba de Bernabé, porque Pablo tenía un carácter racio, poderoso. Pablo era de los que decía, si no es buen cristiano, que se vaya de aquí. Si no va a dar su vida por Cristo, pues entonces no lo queremos en el evangelio ni en el reino. Esto es santidad, o si no, no. Pablo decía, o la mujer se deja el cabello largo, pero no se lo corte, y el hombre no se lo anda dejando largo, porque luego parece mujer. Pablo tenía un carácter, un temperamento poderoso en el espíritu.
Por eso necesitaba a un Bernabé, hijo de consolación, que le enseñara que no todo era carácter y no todo era regañar y no todo a veces era quebrar a la gente. También necesitaba entender que Dios tiene que darle oportunidades a personas y que Dios puede desarrollar carácter a través del amor también. Pero dice la historia bíblica, escuche, esta separación es la que más me atrae a mí. Porque vimos la separación necesaria con Josué y Moisés, vimos la separación profética con Elías y Eliseo, vemos la separación con promesa de Jesús con sus discípulos, pero vemos la separación forzosa, la separación a la fuerza, porque dice la Biblia que Pablo y Bernabé por culpa de Marcos discuten. Porque en otra ocasión Marcos le había entrado allí algo de cobardía y algo de miedo y los había dejado abandonados. Y cuando Bernabé le dice, ¿sabes? Marcos habló conmigo, quiere ir otra vez a un viaje misionero con nosotros, me pidió perdón. Pablo en automático dijo, pues ese muchacho para mí no es digno del evangelio porque nos abandonó, porque renunció, porque fue un cobarde. Y dice la Biblia que Pablo y Bernabé, escuche, el hijo de consolación con el que tenía carácter racio, dice, discutieron acaloradamente por causa de Marcos. Esto es increíble, dice, y a partir de allí Pablo y Bernabé se separaron por una discusión fuerte. Los cristianos también discutimos, los pastores, los apóstoles también discutimos, porque a veces pensamos que entre cristianos no puede haber pleitos ni nada de esto. Aquí hubo una discusión por causa de alguien que le entró la cobardía, le entró un mal testimonio. Bernabé lo quería retomar, Pablo dijo, de ninguna manera este muchacho no vuelve con nosotros. Muchos años después, Pablo dice, tráiganme también a Marcos porque me es necesario, porque Pablo aprendió la gran lección de perdonar y de dar otra oportunidad a aquellos que se arrepienten genuinamente. Pero escuche, esta separación fue así, forzosa. ¿No te quieres separar? ¿Sabes qué, Pablo? Dios es experto. Dios dijo, ¿sabes qué, Pablo? Si no te separo de tu maestro Bernabé, ¿sabes qué, Pablo? Si no te separo de tu maestro Bernabé, vas a dejar de crecer. En este momento tengo que separarte. Hay ocasiones que el Espíritu Santo no nos va a separar definitivamente de una cobertura, pero tal vez nos va a decir, ya no me eres necesario dentro del pastorado que tienes en la iglesia. Tal vez tú eres pastor de matrimonios dentro de tu iglesia, eres pastor de jóvenes o de adolescentes dentro de tu iglesia, pastor de alabanza o de evangelismos o de consejería. Y tal vez has crecido a un punto que Dios dice, ya no puedes estar más aquí. Me es necesario que abras otra iglesia. Es así como trabaja Resplandece. Nosotros vamos formando siempre pastores. Es como formamos en la escuela bíblica, formamos líderes, servidores y pastores o apóstoles, evangelistas o profetas o maestros o lo que Dios le haya llamado a hacer o su función. Pero nos damos cuenta cuando ciertos pastores van creciendo porque están en un área pastoral de matrimonios o de jóvenes o de adolescentes o de niños, y Dios los hace crecer de tal manera que llega un punto que a nosotros mismos el Espíritu Santo y a ellos también los inquieta, y entonces llegamos a un acuerdo espiritual donde decimos, es tiempo de que partas a abrir una casa de rescate, es tiempo de que salgas a abrir una iglesia más de Resplandece, es tiempo de que salgas a abrir una misión más o una casa de oración y de retiro Resplandece. Tal vez es parte también de tu crecimiento que vayas a tener más coberturas para Resplandece. Así trabajamos nosotros. Por eso nuestra escuela bíblica no solamente forma ministerios, forma servidores y forma líderes, porque el ministerio Resplandece lanza a sus pastores o a sus evangelistas o apóstoles o profetas, lo que Dios le haya llamado a hacer, lo lanza con un equipo de servidores que ya saben evangelizar, que ya saben profetizar, saben diezmar, ofrendar, servir, y junto con ese equipo van a abrir nuevas obras, casas de rescate, iglesias, coberturas o bien misiones o casas de oración. Porque ese es el modelo bíblico. Jesús, cuando mandó a sus discípulos, no les dijo, te voy a enviar pero con una visión diferente a la mía. No le dijo, te voy a enviar, pero vas a abrir iglesias de Buda o de Mahoma, vas a abrir iglesias de Mahatma Gandhi o vas a abrir iglesias filosóficas. Jesús no les dijo, vas a abrir iglesias de la Virgen de Guadalupe o vas a abrir iglesias sobre X cosa.
Jesús les dijo, te envío a que prediques mi evangelio, la visión que te di, la impartición del cielo que se te dio y la confianza que yo te estoy estableciendo, la unción que yo te estoy dando y la impartición que te estoy dando va para que tú vayas y hagas lo mismo que yo estoy haciendo. Todo pastor, profeta, apóstol, evangelista que sea genuino, que ame a Cristo, amante de Jesús, fiel a la palabra, sana doctrina y que te imparte algo bueno, te tiene que enviar con una impartición sana, pero no con una visión diferente, una visión propia, una visión que nació en el corazón del pastor que te pastorea. Cualquier persona que tenga otra visión diferente, si es Dios quien lo llevó así, ese es designio de Dios. Pero si no es Dios, simplemente es traición, amargura y no se quiere someter al pastorado y a la paternidad espiritual de esa casa. Así que, por favor, entienda esta gran lección. Porque David, aquí Dios lo está llevando a la gloria. ¿Y cómo lo está llevando a la gloria? Le quitó a su profeta, le quitó a su pastor, murió Samuel, dice el versículo 1. Así que David dice que junto con todo Israel, le lloraron a Samuel y lo sepultaron en Ramá, que David se levantó y se fue al desierto de Parán. Parán significa gloria. Parán significa belleza espiritual. Parán significa ornamento de Dios. Cuando Dios nos lleva al crecimiento, nos lleva a través de una impartición pastoral, de una impartición de paternidad espiritual. Nadie crece solo. Sabe que yo he visto a muchos que han querido crecer solos. Yo conocí, por ejemplo, y lo digo con mucho respeto y no diré su nombre, pero conocí a una persona que venía de la prostitución, de la homosexualidad, venía de situaciones complicadísimas y cuando se convirtió a Cristo, a mí me impactó su testimonio. Yo incluso lo invité a varias campañas a dar testimonio, pero cuando esta persona le hablamos sobre tener un pastorado, porque no tenía pastorado, no tenía una iglesia, y cuando le dijimos es necesario que tú tengas una iglesia, es necesario que tú tengas un pastor, es necesario que tú te sometas a una autoridad, él siempre me decía lo mismo. No, yo no lo estaba invitando a estar conmigo, yo lo invitaba a que buscara una cobertura, una impartición, a alguien que lo ministrara, que lo discipulara, y él siempre me respondía lo mismo, siempre me decía, no necesito de eso, pastor, mi maestro es el Espíritu Santo, Jesucristo es mi guía, es mi pastor, Jesús está conmigo, Jesús nunca me va a dejar. Así que yo siempre le di ese consejo, le dije, por favor, busca una iglesia. Mire, pasaron los años, dejó de crecer, dejó de establecerse, lo dejaron de invitar, se secó su ministerio, se secó espiritualmente, ya no avanzó más. Las últimas veces que lo vi, incluso ya hasta gente hablaba mal de su testimonio porque había recaído en ciertos pecados de homosexualidad y había vuelto una vez más a prostituirse. Es que escuchen, nadie crece solo, necesitamos de esa persona que nos ministre, a menos que Dios diga, me es necesario quitártelo, me es necesario llevármelo, me es necesario que tú te separes un momento de él porque tú tienes que crecer así. A veces Dios lo va a hacer y a veces no. Dios no te va a sacar de una visión para llevarte a otra diferente. Simplemente Dios te va a decir, me es necesario porque ya creciste, te voy a llevar a otro lugar, te voy a llevar a un crecimiento diferente, te voy a llevar a una espiritualidad que te va a bendecir, pero con toda la impartición que recibiste de tu pastor. Vas a ir a trabajar con la visión, vas a ir a trabajar con esta cobertura, vas a ir a trabajar con esta nueva iglesia, pero bajo los lineamientos que te establecieron, porque es un reglamento. Nadie crece solo, nadie crece traicionando, nadie crece dividiendo iglesias. Escúcheme por favor, dividir una iglesia es caminar con una maldición espiritual de por vida. Cualquiera que divida una iglesia, hoy espero que esto llegue a miles de corazones y que recorra el internet de este video y que muchos pastores que han considerado esto, voy a dividir mi iglesia para crecer, voy a llevarme gente de mi pastor, voy a invitar a los que están inconformes con mi pastor para pastorearlos yo. Escuche, este es un espíritu de Absalón.
Absalón se rebeló contra su papá, el rey David. Absalón le dividió el reino. Y este espíritu de Absalón, cuando se mete en alguien, Absalón quería su propia gloria. Absalón quería su propio reinado. Absalón quería ser reconocido por el pueblo. Absalón, un muchachito que creía que estaba al nivel de su papá. Absalón creía que estaba al mismo nivel de gloria, de madurez y de circunstancias que David. Escuche, por favor, todo el que se le mete un espíritu de Absalón y que divide una iglesia y que corrompe a otros. Mire, los Absalones son aquellos que se ponen en la puerta de la iglesia y le dicen a todos, si tu pastor no te visita, si el pastor ya no te visita, yo sí. Si el pastor te está predicando duro, yo te predicaré de amor. Si el pastor ya no te está dando cariño, yo sí te tengo cariño para ti. Y son aquellos que visitan a escondidas a ovejas y les dicen, ¿ya se dieron cuenta que el pastor está fallando? ¿Que ya no te visita como antes? ¿Que ya no tiene tiempo para ti? Yo sí lo tendría para ti. Son aquellos que se juntan o le dicen a la gente, ven a mi casa, platiquemos, soy tu amigo. Y los engañan y los quebrantan y dividen su mente y su corazón. Entonces escúchame por favor, nadie crece dividiendo, nadie es bendecido en gloria dividiendo. Cualquiera que divide, cualquiera que se corrompe, cualquiera que le quiere robar la gloria que tiene su propio pastor, cualquiera que quiera robarle la gloria de las ovejas que Dios le confió a ese pastor, cualquiera que quiera robarle y aparentar como su pastor pero traicionándolo, nunca crecerá. Toda iglesia que crece o se establece por divisionismo o que empieza una iglesia por divisionismo está bajo maldición. Entiéndalo por favor. Si usted dividió una iglesia, si usted habló mal de su pastor, si usted le entró ese espíritu de Absalón donde quería su propia gloria y le dividió el reino a su propio pastor, nadie se establece así, está bajo maldición. Y el tiempo y los años no sanan estas heridas, no quitan estas maldiciones. Estas maldiciones solo se quitan cuando pedimos perdón y restituimos lo que se robó, restituimos lo que se quitó, restituimos lo que se aparentó y que fueron mentiras e hipocresía. Escuche, si usted dividió una iglesia, piénselo 2 veces, porque las iglesias no se hacen dividiendo. Qué malestar y qué mala fama y qué abominación y qué asco da a aquellos que dividen iglesias, da a aquellos que se levantan contra su pastor y le dicen a la gente, yo lo haré mejor que él, yo creceré más que él. Dios a mí me dijo, dicen ellos, los del espíritu de Absalón, Dios a mí me habló que con usted ya no estoy creciendo, que es mejor que me vaya. Y en vez de que se vayan solos, se llevan a la gente, se quedan con la iglesia, se quedan con bienes. ¿Por qué? Porque no tenían realmente un llamado, tenían solamente competitividad contra su pastor, querían competir contra él. Mire, escuche por favor. ¿Sabe cómo mido yo a alguien cuando me busca para crecer conmigo, tener una cobertura? O cuando se va diciéndome, Dios me habló, que a mí Dios me va a dar una visión diferente a la tuya. ¿Sabe dónde lo mido? En mi testimonio. Porque cuando yo me separé o Dios me sacó de la iglesia de mi pastor, yo no me llevé gente, yo no dejé deudas. Yo le dije con 2 años de anticipación a mi pastor, en 2 años me voy porque así me dijo el Espíritu Santo. Luego le dije, ¿a quién quiere que le capacite para que se quede en mi lugar? Yo hacía cientos de cosas, literalmente hacía cientos de cosas. Editaba los libros del pastor, viajaba con él, predicaba, le boleaba los zapatos, le planchaba las camisas, viajaba con él día y noche, predicábamos juntos, nos secuestraron juntos, nos volteamos varias veces en la carretera juntos, pasamos pruebas juntos, tormentas juntos. 10 años fui su escudero, 10 años fui su discípulo y con esos 10 años Dios me dijo, dile que en 2 años te retiras de aquí y que vas a prepararle a alguien que se quede en tu lugar. 2 años. Y cuando me fui, hubo gente que a mí me dijo, por favor, déjeme irme con usted. Usted me ganó siendo pastor de células. Usted me predicó cuando andaba con el pastor. Yo me acerqué a Cristo y a esta iglesia con su pastor porque usted me habló. Déjeme irme con usted. Yo a todos les decía, nadie se va a ir conmigo porque lo que se hizo en esta iglesia se queda. Voy mi esposa y yo a abrir una iglesia nueva, a empezar de 0.0, ganar almas para Cristo, porque a eso me llamó Dios. Escuche, si Dios lo llama a ser pastor, demuéstreselo a Dios, a usted mismo, a su esposa, a su cónyuge y al mundo, pero no dividiendo iglesias. No dividiendo iglesias.
5 años a mí Dios me dijo, no recibas de ninguna otra iglesia a nadie. Gánate gente que yo te voy a dar. Gente que está decepcionada, gente que ya no se congrega, tiene 2, 3 años que ya no está yendo a una iglesia, gente nueva que necesita a Cristo. Yo te voy a conducir por el lugar correcto para que seas bendecido ganando gente nueva o restaurando gente que se alejó de mi evangelio o que un pastor los dañó o que tienen años que no se congregan. Y así comenzó Resplandece, con gente nueva y con gente que venía de restaurarse de iglesias que tenían años que habían dejado de congregarse. Así actúa Dios. Así que cuando alguien viene y me dice, pastor, Dios me habló, Dios me dijo que me fuera, Dios me dijo que ya no voy a estar en su visión, Dios me da una visión nueva, y cuando veo que se llevan gente nuestra, cuando veo que a escondidas arrastran familias, las cautivan y les dicen, vente conmigo estarás mejor, yo seré mejor que tu pastor, yo sí te atenderé, yo sí tendré amor, yo no soy tan regañón como el pastor Josué, yo no soy tan disciplinador como él, y luego me doy cuenta que varias familias se retiran y te das cuenta que se fueron con uno, con otro que ya no están. Entonces me doy cuenta que realmente el que los llamó fue su carne, fue sus deseos de tener algo, de considerarse el líder, de tener algo propio, pero quién sabe si posiblemente fue Dios. Escuche, las iglesias no comienzan robando ovejas, porque no somos traficantes de ovejas, somos ganadores de ovejas para Cristo. Y sobre todo, no estamos compitiendo para ver qué ovejas tenemos o quién tiene más, porque las ovejas y la iglesia es del Señor Jesús, no es nuestra novia, es la novia de Jesucristo. Por favor, entiéndalo. Esto es importante que lo entienda, porque si no lo entiende, usted no va a comprender a qué lo llamó Dios. Y si usted termina traicionando, si usted termina dividiendo, traicionando, haciendo las cosas mal como Absalón, usted no va a tener gloria. Usted no va a tener belleza. ¿Qué le dije que significa Parán? Gloria, belleza de Dios, ornamento que Dios pone en ti, belleza espiritual. ¿Cómo te va a embellecer Dios si estás robando ovejas que a ti no te costaron? ¿Cómo te va a embellecer Dios si estás dividiendo una iglesia que costó la sangre de Cristo? ¿Cómo te va a dar gloria a Dios si hablas mal del que te prodigó bienestar y bendición? Por eso dice, no solo dice que murió Samuel, dice que fue David y todo Israel y le lloraron y lo sepultaron. David hasta el día de su sepultura fue a honrar a ese hombre. Hasta el día de su muerte y su sepultura, David honró a su profeta, a su pastor. Escuche, hoy tenemos una generación de rebeldes, una generación que no está enterrando a sus pastores, una generación que no está honrando aquel hombre que le prodigó discipulados, palabra, que le predicó durante años, que lo discipuló, que le dio confianza, que le impartió espiritualidad, que le impartió tal vez su casa, su familia, que le prodigó de bienestares. Hoy tenemos gente rebelde, rebelándose contra los pastores, rebelándose contra los ministerios, rebelándose contra la autoridad espiritual y sobre todo rebelándose contra la paternidad espiritual. Hoy tenemos teólogos diciendo, la paternidad espiritual no está en la Biblia, la paternidad espiritual no es de Dios. Escúcheme, que gente haya mal usado la paternidad espiritual no significa que no haya paternidad espiritual. Yo entiendo que hay un Padre único y verdadero, que es el Dios Padre que está en el cielo sentado en su trono, pero dejó pastores y dejó apóstoles y profetas o evangelistas que fungen una paternidad espiritual, porque el apóstol Pablo lo dijo, los amé y los amamanté como una madre, pero también los discipliné como un padre. Y cualquiera que se levanta y va en contra de estas paternidades que Dios les ha dado, escuche, no es digno tampoco de ser padre. Todo hijo que se rebela y va en contra de las reglas de los papás, le va mal. Ningún hijo prospera cuando hace las cosas mal. Puede que le vaya bien por un tiempo, pero no le durará toda la vida. Escuche, porque dividir, traicionar es parte solamente de un corazón que no se parece a su papá. Yo mucho tiempo le he llorado a gente que me ha traicionado, que me ha dejado, me ha abandonado, ha hablado mal de mí, se ha ido diciendo, Dios me dijo, pero pasan los años y te das cuenta que su ministerio no crece, no se establece, se ha secado espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tuvo una lealtad y una fidelidad a quien le prodigó esa bendición. Y no lo estoy diciendo para vanagloria, ni lo estoy diciendo para
contender o pelearme o hablar mal de alguien. No, quiero dejarle una enseñanza espiritual. Quiero darle una clave de este desierto de Parán. La gloria Dios no nos la da, no nos la revela si vamos en contra de la autoridad espiritual, en contra de la paternidad. Dios no nos da gloria si nos rebelamos contra el pastor o contra el apóstol o contra quien Dios nos colocó para ser ministrados o discipulados. Yo veo a mis hijos espirituales que crecen porque siguen como hijos espirituales, porque siguen tomando de la impartición que se les da. Y a todos en su momento les he llorado, a los que se han ido mal o bien, pero hablando mal o no entendiendo estos procesos. Pero luego Dios me dice, mira, observa. ¿Sabes por qué ya no está contigo? ¿Sabes por qué ya no es tu discípulo? Porque no tiene el mismo corazón que tú. No tiene la misma entrega. No se parecía a ti. Vaya, nunca se le reveló el ser hijo. Los hijos siguen a los papás. Mire, yo recuerdo que de niño no teníamos casa propia. Y mi mamá y mi papá rentaron, ¿qué les diré? 20 casas, 30 casas antes de tener su casa propia. Y a donde se cambiaban y a donde se iban a rentar, yo iba porque yo era hijo. Yo no me quejaba diciendo esta casa rentada es más chiquita, esta otra está más fea, esta otra no me gusta el color. Yo me cambiaba donde mis papás me llevaban. Cuando ya Dios les dio su propia casa, también estuve viviendo ahí con ellos. Y luego Dios ya me dio la oportunidad de crecer, de establecerme, de casarme, tener mi propia casa y un ministerio. Pero estas cosas llegan cuando tú eres fiel y eres leal. Dice que murió Samuel, porque hay ocasiones que Dios te hablará y te dirá, es tiempo de separarse. Es tiempo de que abras una iglesia nueva, una casa de rescate nueva. Es tiempo de que vayas con la misma cobertura que te está dando tu pastor, pero ya es tiempo de crecer. Y en ocasiones habrá tiempos que Dios diga, te lo voy a quitar. Tu pastor se va a morir porque no somos eternos, pero tú tienes que estar preparado. Pero sobre todo dice que David y todo Israel lloró y sepultó a su pastor, a su profeta Samuel. Lo honró hasta el día de su muerte y de su sepultura. Que seamos esta generación que esté dispuesta, incluso si nos toca arrebatamiento juntos, o si nos toca que yo me muera antes que usted que es de Resplandece, usted si pertenece a otro ministerio, si usted pertenece a otra iglesia, usted que sea de los que honre a su pastor, a su padre espiritual hasta el día de su sepultura, porque eso es lo correcto. Yo el día que toque sepultar a mis padres, los voy a sepultar porque los voy a honrar hasta el día de su sepultura. Porque esto es así, un hijo honra a sus padres hasta la sepultura. Y la gloria y el embellecimiento del desierto de Parán no viene hasta que tú entiendes esto de la lealtad y esto de la fidelidad. David fue fiel a Samuel. David recibió impartición del profeta. No vemos a David coqueteando con otros profetas. La Biblia no dice que David iba y consultaba a otros profetas. La Biblia dice todo el tiempo que David consultaba a Samuel, que David iba con Samuel, que Samuel era su profeta y era su pastor. Y luego dice que lo enterró porque lo honró hasta el día de su sepultura. Escuche, por favor. La gloria en el desierto de Parán viene cuando usted enseña y aprende a ser leal y fiel a quien le prodiga discipulados, a quien le prodiga predicación, a quien le ministra, a quien le imparte, a quien es su pastor, a quien es su apóstol o su profeta, a quien es su papá espiritual. Cuando eres leal y fiel y lo honras incluso hasta el día de su sepultura, viene una gloria mayor, una gloria mucho mayor. Le voy a dar este consejo: si usted no pertenece al Resplandece y aún sí pertenece, si usted cree que ha deshonrado a su pastor, si usted cree que dividió la iglesia, si usted cree que habló mal de él, hizo algo en contra de esa autoridad, escuche, los pastores no somos perfectos, fallamos, nos equivocamos, pero eso no le da derecho a los demás a criticar o a juzgar. Hay errores administrativos, hay errores personales y hay pecados. Y por cada uno de ellos tiene que haber un arrepentimiento, una restitución en la vida del pastor o del apóstol o del profeta o el evangelista, porque no somos perfectos. También sé que hay vividores y sé que hay aquellos que son doble cara o tibios porque manifiestan una cara delante de los demás y a ocultas pecan deliberadamente. Dios los exhibe, de esos no te preocupes, Dios los quebranta. Pero si tú tienes un buen pastor,
que te ha predicado, que te ha amado y que tal vez solamente ha tenido errores administrativos o errores personales. Eso no te lleva a ti, no te debe de llevar a ti a decir, es que mi pastor se equivocó porque no me gustó cómo se vistió, no me gustó cómo se gastó en la iglesia las ofrendas para pintarla o para construir, no me gustó el sermón, fue demasiado duro. Escúchame, si tú te estás excusando para hablar mal de tu pastor o traicionarlo o dividirle la iglesia solo porque no te gustan ciertos errores administrativos, pero tu pastor se santifica, tu pastor vive para Dios, tu pastor tiene buen testimonio, tú estás mal. Si tu pastor está en pecado, o tu apóstol o tu profeta, oren y disciplínenlo y restáurenlo, porque también Dios nos llamó a eso. Para eso tiene que haber un equipo de liderazgo en la iglesia, un equipo pastoral que también trate todas estas situaciones internamente. Y si el pastor falló, entonces restáurenlo y disciplínenlo como es debido y bíblicamente. Pero si hasta hoy tú tienes un pastor que se ha guardado en santidad, que procura la palabra, que te bendice y te ministra, y solamente tiene ciertos errores administrativos o errores personales que con la madurez y una buena administración se pueden cambiar, por favor, no tengas excusas tan baratas para traicionar a alguien que da la vida por ti, o que te predica o que te imparte. Te voy a dar un consejo antes de concluir esta enseñanza en el desierto de Parán, y me quedará pendiente el quinto desierto que te mostraré en la siguiente clase. Pero te voy a dar este consejo y presta mucha atención. Si tú sabes que hablaste mal de tu pastor y tu pastor es un hombre santo, tal vez tiene sus propios errores, pero es un hombre santo. Si tu pastor, tú le dividiste la iglesia o a escondidas te llevaste gente para abrir tu propio ministerio y luego te ufanas diciendo es que se vinieron conmigo porque yo soy mejor pastor, o tal vez no lo dices pero lo aparentas, pide perdón, humíllate, busca arrepentimiento, porque los años no sanan esas cosas y no quitan esas maldiciones espirituales. Lo hace cuando te humillas, cuando pides perdón, cuando restituyes, al menos con un me arrepiento y te pido perdón. Pastor, te fallé. Pastor, hablé mal de ti. Pastor, me creí más que tú. Pastor, te ofendí. Pastor, me llevé gente que te costó a ti, que tú la trabajaste durante años, yo me la llevé, así de fácil y así de sencillo, te quité parte de la novia. Si usted hizo eso, vuelva y pida perdón, restituya, al menos hable, al menos arrepiéntase, honre, porque si usted no honra, usted no ha entendido. Aquí vemos a David que honró a su profeta y a su pastor Samuel. Y luego más adelante dice que había en Maón un hombre que tenía una hacienda en Carmel. Y este hombre tenía una esposa llamada Abigail y se llamaba Nabal. Nabal significa tonto, de corazón duro. David, un hombre que supo honrar. Nabal, un hombre de deshonra, un hombre necio y tonto. Porque dice también la escritura, si seguimos leyendo los siguientes versículos, dice que un día David con su ejército hacía que Nabal y sus tierras estuvieran protegidas, porque indirectamente David protegía a Nabal. Y dice, y un día David se le ofreció comida, fruta, verdura, pero no lo quiso tomar así a la ligera o a la fuerza, sino que mandó a unos jóvenes a decirle a Nabal, mira, te hemos cuidado tu hacienda, te hemos protegido de enemigos, te hemos guardado de guerreros que venían a destruirte, así que hoy te pedimos que nos ayudes con esto. Y Nabal dijo, ¿quién es ese tal David? ¿Y quiénes son ustedes? Yo cómo sé que no son ladrones que quieren extorsionarme o robarme o mentirme. Y dice que cuando estos hombres regresaron con David, David se molestó tanto que dijo, yo le he cuidado la vida y me paga así. Y que David tomó ejército y iba a matar a Nabal porque él tenía ese derecho, porque él tenía y le había prodigado muchos bienestares a Nabal. Bendito sea Dios, dice la Biblia que Abigail era hermosa y que era sabia y se adelantó antes de que David llegara a matar a Nabal y a toda su familia. Le pidió perdón, le llevó comida, vino, trigo y varias cosas para calmar a David. Dice que se humilló, le dijo, perdona, mi esposo es un necio, es un tonto, es un testarudo. Y David le dijo, mujer, Dios te bendiga, bendita seas por Jehová, porque te juro por Dios que los iba a matar a todos, incluyéndote a ti, pero que hayas venido a humillarte, a pedirme perdón y me hayas traído estas ofrendas y estos presentes, quitan estas cosas de mi corazón. Qué poderoso es tener una mujer sabia al lado. Pero dice la Biblia también que cuando Abigail regresó,
Nabal estaba emborrachándose y que Dios le mandó un paro cardíaco y Nabal murió. Un hombre que supo honrar a su pastor Samuel, un hombre testarudo y de corazón duro y tonto que no supo honrar a David. Un hombre necio como Nabal trae solo destrucción, y un hombre necio como Nabal que no sabe honrar terminan con paros cardíacos o con ministerios fallidos, o se secan o no prosperan, porque Dios nunca dará prodigios, bendiciones y milagros a aquellos que son malagradecidos y que no saben honrar. Por favor, si usted está en el desierto de Parán, aprenda a honrar, porque el Parán es la gloria que viene después de que tú honras, después de que tú bendices, después de que tú haces la voluntad de Dios, siendo leal y fiel al que te pastorea, al que te profetiza, al que te ministra, al que te imparte. No seas como Absalón, no seas traidor como Judas, no seas como Absalón que le robó el poder y le dividió el reino a su propio padre. No seas como esos cobardes que hablan atrás de la espalda de los pastores o del profeta o del apóstol. Chismear no es un ministerio del Espíritu Santo. Hablar mal de otros y señalar errores no es un ministerio profético. Escúchame, por favor. Dios está atento y claro con aquellos que aman y que son leales y son fieles y honran hasta el día de la sepultura a aquel que le ministró y a aquel que le prodigó enseñanzas, pastorado, impartición y toda clase de bienes espirituales. Sea usted sabio, no como Nabal. Sea usted de los que honra y no de los que deshonran. Sea usted de los que crezcan en gloria en el desierto de Parán. Que la belleza espiritual venga a su vida porque usted honró a quien le pastoreó o a quien le está pastoreando y le sigue honrando hasta el día de hoy. Ahora bien, hago un paréntesis también. Si usted está en una iglesia, porque también hay lobos rapaces, aquellos que se disfrazan de apóstoles o de profetas o de pastores de Dios y no lo son, y te están engañando y te enseñan mentiras y falsas doctrinas, y están ellos ya alardeando con un espíritu nicolaíta, donde su apostolado, su pastorado, liderazgo lo están poniendo a una altura y a ti solamente te ven como una oveja sucia y para ellos eres como su esclavo, y solamente te ven signos de peso y la palabra de Dios la malforman y la malinterpretan para engañarte y tener ahí adeptos. De ahí sí pide al Espíritu Santo que te guíe, y si el Espíritu Santo te saca de esos lugares, haz ese éxodo y salte de esos lugares donde hay falsas doctrinas, donde hay espíritus de demonios y no es la unción del Espíritu de Dios, donde hay falsas profetisas Jezabeles o profetas Jezabeles y no está el Espíritu Santo profetizando. De esos lugares sí te aconsejo que te salgas, sí te aconsejo que tomes tus caminos y mejor busques una iglesia sana, una iglesia de doctrina buena, un pastor que se santifique. Pero no busques iglesias perfectas, porque nunca la hallarás. El día que tú encuentres una iglesia perfecta, mejor salte, porque tal vez tú la vas a echar a perder. Busca una iglesia donde se amen, de sana doctrina, de pastorado firme, santo, que sirve a Dios. Y si tú eres parte de Resplandece, sé como David, que honra, y no seas como Nabal, terco, tonto y necio, que deshonra. Que Dios te bendiga. Te espero en la siguiente escuela del desierto, el siguiente discipulado. Quiero bendecirte con el último desierto de David, que es un desierto poderoso que también nos ministrará. 4 desiertos llevamos: Sif, el del brillo; Maón, el de la limpieza del pecado; En-Gadi, crecimiento y carácter, dejar de ser como niños; Parán, gloria, belleza espiritual, ornamento de Dios, porque honramos hasta la muerte a los pastores que nos prodigan bendiciones, a nuestros apóstoles. Honramos hasta la sepultura y no como Nabal, necios, tercos y malagradecidos. Que Dios te bendiga. Fue una bendición poder estar contigo y te esperamos. Iglesias, ministerios y casas de rescate, coberturas y misiones Resplandece te mandan bendiciones desde Saltillo, Coahuila, México, para el mundo, para las naciones. Dios te bendiga.